Bueno, vamos a escuchar ahora al licenciado Julián Aguirre, que fue nieto del propietario de este inmueble. Julián Aguirre. Buenas tardes. Tranquilo, yo no voy a hablar porque ya ustedes están cansados. Miren, yo soy de anécdotas que vinieron aquí donde lo me conservo. A mí me tocó venir cuando estaba yo de 8 a 10 años. Y mi señora madre me obligó a venir a atender unos caballos que tenía mi abuelo. Eran unos caballos de pura sangre, eran muy buenos caballos. Él llegó a vender incluso a Antonio Aguilar algún ejemplar. Eran caballos muy buenos. Y él era un amplio conocedor de caballos. Y no solamente de caballos, sino de todos los animales. De las distintas comunidades aquí de Salvatierra venían a traerlo para que si sufrían alguna enfermedad, la rotura de uno de sus miembros, los arreglaba, hacía ungüentos y era una maravilla para el trato con animales. Resulta que pues tenía sus consentidos de esos animales y me dieron a mí la obligación de venir todas las mañanas a las 5 de la mañana a partirles el rastrojo en pedacitos chicos, porque eran delicados los animalitos, no querían el grano del montón, no, querían que fueran partiditos. Y desde las 6 de la mañana, o sea que yo me tenía que levantar a esas horas para después ir con aquí al Templo del Carmen y luego ya les escuela. Tenía mi abuelo también 2 vacas de alto registro, las vacas suizas también, que tenía que hacer lo mismo todos los días. Ahora, a mí la experiencia que yo tengo aquí del mesón es de que venía la gente de muchos lugares. O sea, yo creo que era el mesón más concurrido porque yo veía aquí que venían con comerciantes, sobre todo, ¿verdad? Con ollas, con juguetes para las festividades de la Candelaria, del 15 de agosto, que se vendía mucho máscaras de cartón, espadas de palo, rifles de resortera, gorros romanos, juguetes de hoja de lata, juguetes de madera. Total que eran unas maravillas, unos pajaritos con una bolita de barro que los movías y picoteaban algo, eran una maravilla. Y a mí me tocaba ver todos esos productos que venían a comercializar pues, las gentes. No había prácticamente hoteles al principio, pues. Había las habitaciones que tenían un costo, ¿verdad? Porque era una cama, no tenían ningunos lujos, era una cama y quizás una almohada y para de contar. Y la gente pues se dormía en petates aquí alrededor, ¿verdad? Don Tomás, que era mi abuelo, llegó junto con la familia Murillo de Santiago Marabatío. Yo calculo que fue alrededor de los años 30, siglo pasado, porque estos son los estatutos del Molino de San Juan. La familia de los Murillo habían tenido fábrica de aguardiente en Santiago Marabatío y surtían a casi todos los municipios. Era una fábrica grande, muy importante, porque tenían un stock de 110 hectáreas de caña de azúcar que mantenían casi permanentemente el fluido de producción de aguardiente. Aguardiente que se distribuía en todo el Bajío. Era aguardiente muy bueno y se distribuían castañas que eran como canastos de madera
donde iban las tinajas del aguardiente. Pero ya aquí vemos que en el 19 de diciembre de 1929 aparecen aquí en los estatutos del molino de San Juan como propietarios del molino don Ramón Murillo, que era mi bisabuelo, o sea, el papá de mi abuelo, y todos sus hijos. Entonces ya empezaron a invertir en Salvatierra, ¿verdad? Porque decidieron pintarse ya aquí y invertir en el molino, compraron tierras, la agricultura fue fundamental para ellos. Mi abuelo tuvo, en un principio, fue propietario de un terreno que se llama el Sartenejo. ¿Ustedes conocen el Cerro del Carmen de Marabatío? El Cerro del Carmen es un cerro que está situado en la parte de arriba, y es como, tiene una oquedad que parece una sartén, por eso se llama el Sartenejo, y eran 110 hectáreas las que tenían también ese Sartenejo. Pero como a mi abuelo se le murió su hijo, un hijo, el único que tenía, porque tuvo 9 hijas y un hijo, y se murió don Luis, que era el hijo, y ya no había quien se quedara a dirigir la cosecha allá en el rancho, y prefirió cambiarlo por una propiedad que está, la primera fracción de la hacienda de Marabatío del Chingal. Ustedes saben que cuando vino la revolución, a las haciendas se les vendió todas sus tierras, se repartió entre los campesinos avecindados, y a la hacienda se le respetó una fracción. Esa primera fracción es la tomatera de Marabatío del Chingal, que fue por la que cambió el Sartenejo por la tomatera. Prácticamente se dedicaba al campo. No dependía directamente aquí, había unas señoras a las que se le pagaba, ellas pagaban la renta, y de hecho él se dedicaba a fabricar sillas de montar. No olvidemos que en esa época el modo de movilizarse era a caballo, en animales. Entonces un talabartero era una parte de la sociedad que se tenía que encargar de hacer o reparar las sillas de montar. En esa época se vino la fiebre aftosa. No sé si ustedes han oído hablar de la fiebre aftosa. En Estados Unidos, la economía de Estados Unidos le urgía avanzar en la industrialización del país. México, obviamente también. Por eso se estableció, o fue la excusa, la fiebre aftosa, para acabar con todos los animales de trabajo que existían en México. Las vacas, con los que realizaban los trabajos de yunta en el campo. Era desplazar a estos animales para meter la maquinaria, tractores, etcétera. ¿Y qué era lo importante? Bueno, pues acabar con los animales. Se vino la fiebre aftosa. Vinieron técnicos de Estados Unidos con la consigna de exterminar lo que más se pudiera. Y entonces, pues los que estaban en indefección eran los campesinos. Porque ¿cómo? De tal suerte que lograron que ellos pudieran nombrar algún técnico, algún conocedor de animales para que determinara si un animal tenía la fiebre aftosa o no, porque había una trampa. Llegaban con los técnicos con guantes impregnados de una sustancia que les hacía babear la lengua, y que era uno de los síntomas para determinar si era o no la aftosa. Entonces, cuando manipulaban al animal, prácticamente lo disfrazaban ya para que se le liquidara. Y entonces los campesinos decidieron nombrar a Tomás Murillo como el técnico por parte de ellos para que revisara los animales. Y se salvó muchísimos animales con Tomás.
era mi abuelo. Entonces, él no se ocupaba, pues, tenía aquí sus animales, obviamente, y sus intereses, pero no estaba al 100% en el mesón. Sin embargo, no estuvo tampoco a nombre de él este mesón. Él la compró, pero no lo puso a nombre de él, siempre estaba a nombre de las hijas. Y aquí la propietaria fue Carmen Murillo. Doña Carmen Murillo fue una señora que se entregó de por vida al cuidado del Templo del Carmen. Era indispensable. Se encargaba de que estuviera la limpieza, la ropa del magisterio, de oficiar la misa, todo esto, ¿verdad? Los cepos, enviar los recaudados a las distintas partes. Bueno, era una serie de situaciones que tenía que afrontar ella, y nunca fue monja, pero sí se dedicó de lleno a administrar el Templo del Carmen, muy del Carmen, de tal suerte que llegó a tener tal poder que yo incluso al tú por tú con los frailes carmelitas que se encontraban en ese entonces. Hubo uno que quiso llevarse unas pinturas muy importantes, muy valiosas, un confesionario que está también por ahí, ya estaba casi en el camión, y ella lo detuvo, y fue un enfrentamiento aquí muy notorio, porque movilizó a las cofradías, a los miembros de la iglesia para que defendieran, pues, el que no se llevasen esas cosas, porque aquí se acostumbraba a llevar de todo. Mucha gente dice que la piedra que estaba ahí en la explanada del Carmen va a parar a las haciendas de Torres Blanda, en Juriquilla o allá en Querétaro. Entonces era normal, porque lo que decía el sacerdote para hacerles, decía: ves que Salvatierra es un pueblo chico, yo lo quiero llevar a un lugar donde busca. Bueno, pero ¿por qué? ¿Verdad? Entonces la tía Carmen sí era muy enérgica, de eso le salió lo que dijo: no, aquí no lo saca. Entonces don Tomás tenía ese carácter, un carácter demasiado fuerte. Incluso llegó a decirle una vez a mi tía, ya cuando estaba viudo, estaba prácticamente solo, dijo: aquí en mi casa no es hotel, y aquí se va a llegar a las 10 de la noche. Y en alguna ocasión mi tía, porque tenía visitas con algunas amistades, etcétera, pues se retrasó, y don Tomás no la dejó entrar. Lo bueno es que tenía ya una propiedad aquí a un lado de la nevería del Carmen. Ahí hay una propiedad que era de ella, y ya pudo tener, pero vivió de todos modos con toda la depresión por haber sido expulsada así hasta que un sacerdote en México le dijo: no, el que está equivocado es su abuelo, su papá, no, usted está bien. No superaba la depresión, ¿verdad? Pero eran de esos caracteres fuertes, ¿verdad? Pero todos hicieron por Salvatierra. Yo recuerdo que había las maravillas en el Templo del Carmen. Les pedían a las familias más conocidas de Salvatierra que les prestaran sus jaulas con los pájaros, y unos días en el año se llenaba de jaulas el Templo del Carmen, y era un cántico tremendo, sensacional para el oído. Era extraordinario, porque a mí me tocó escuchar. Entonces había cosas muy, muy interesantes. Lo digo porque con toda razón de que Salvatierra está rico de todo. Yo les mencionaba, para que tenía yo algunos alumnos del CETIS, que los llevaba a San Francisco para que vieran a un Cristo que existía allí, de goznes, un Cristo que se movía, y que durante toda la colonia se sacaba en la Semana Santa en procesión, y lo hacían caminar, pero al caminar producía sus goznes un sonido muy lastimero, muy impresionante. Era un espectáculo fuera de lo común, de tal suerte que incluso una niña murió
del impacto, de la impresión de ver ese espectáculo, como un Cristo pues sufriendo el Via Crucis, se lamentara con esos sonidos tan y ese Cristo lo han tenido abandonado en San Francisco. La gente casi no conoce eso. Entonces, bueno, pues aquí tenemos a nuestro buen amigo que ojalá persista en descubrir, mantener, hacer brillar todo nuestro tesoro histórico de San Mateo. Pues muchas gracias. Muchas gracias a